A lo largo de la historia, Jesús no solo cruzó caminos físicos, sino que derribó muros invisibles, barreras culturales, prejuicios antiguos y tradiciones que dividían pueblos. En una sociedad donde samaritanos y judíos no compartían ni siquiera un saludo, Jesús se aventuró al entrar en el corazón de Samaria. ¿Por qué? Porque cada vida, incluso la menospreciada, es invaluable a sus ojos. Esta semana exploramos el encuentro transformador entre Jesús y una mujer samaritana, que sin buscarlo, esta mujer se convierte en un testigo de fe para su ciudad. ¿Cuántas veces evitamos acercarnos a otros por prejuicios o diferencias? Este estudio nos invita a mirar más allá de la superficie y ver el valor eterno en cada alma que encontramos. Así que la pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos a aprender la lección esta semana? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia en el Evangelio de Juan. Estoy súper contento de que me puedas acompañar esta semana y como siempre quiero invitarte a que me acompañes con tu libreta, con un bolígrafo y sobre todo con la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, te invitamos a nuestro estudio. Queremos que estés con nosotros, que nos transformes, que nos hables y que nos des entendimiento, no solo para entender tu palabra, sino para hacerla nuestra, interiorizarla, vivirla y compartirla con otras personas. Gracias, Señor, porque estarás con nosotros en este estudio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de entrar a nuestro primer bloque, quiero animarte a que te puedas suscribir, que puedas dejar tus preguntas, tus comentarios y también a que puedas compartir este estudio con muchas otras personas para que la palabra de Dios pueda alcanzar a otros. Quiero adentrarme un poco en el contexto de por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban y también de quiénes eran los samaritanos. Israel se conocía como el reino del norte e Israel fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. Y la estrategia asiria, política, militar, incluyó que todo el pueblo de Israel, los cautivos, fueran dispersados, fueran llevados por todo el imperio y fueran divididos. Además, el territorio que quedó de Israel fue repoblado con extranjeros, quienes con el tiempo, evidentemente siempre pasa, se terminaron mezclando con israelitas que quedaron ahí, el residuo, el restante de israelitas. Así que crearon una identidad híbrida. Esta identidad es lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios como el pueblo samaritano. Estos, aunque evidentemente practicaban parte del judaísmo, una versión del judaísmo, también integraron elementos culturales, tradicionales, pero sobre todo religiosos de esas culturas que eran paganas. Y estos elementos fueron paganos. Así que ellos construyeron un culto similar al judío, pero con elementos paganos. Y no solamente eso, sino que terminaron construyendo su propio templo en el monte Gerizim. Los judíos veían a los samaritanos como mestizos, como mezclados. Así también veían a los samaritanos como traicioneros de la fe, traicioneros de la tradición de Israel, impuros, y muchos de ellos preferían evitar cualquier contacto o cualquier interacción con los samaritanos. Cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, los samaritanos intentaron, y esto es súper importante, quiero que lo tomes en cuenta, que lo recuerdes, porque más adelante nos va a servir para entender mejor el estudio de esta semana. Cuando los judíos regresan del exilio babilónico, los samaritanos intentan interferir con la reconstrucción del templo judío, del templo de Israel. Así que este detalle intensifica las tensiones como no puedes imaginarlo. Así que cuando el gobernador judío, se llama Juan Hircano, más o menos en el año 128, sabe todo esto y deciden destruir el templo samaritano que está en el monte Gerizim.
Y esta destrucción del templo samaritano crea una tensión tremenda, y esta tensión nunca va a desaparecer hasta llegar al tiempo de Jesús. Ahí encontramos que esta tensión aún existe. Es una enemistad cultural, y era tan fuerte que evitaban todo trato con los samaritanos. Judíos evitaban el trato con los samaritanos, y tantos samaritanos evitaban el trato con los judíos, prefiriendo los judíos evitar la ruta de los samaritanos y buscaban rutas más largas hasta llegar a Jerusalén para no cruzar por Samaria. A pesar de que esta historia es un poco triste, más bien amarga, Jesús desafió estos prejuicios, y lo vemos en el capítulo 4 de Juan. No solamente desafía estos prejuicios culturales, sino también religiosos, y nos recuerda que el valor de cada alma está más allá de las divisiones humanas, y nos llama también a traspasar las fronteras y las diferencias para que abracemos a las personas como hijos de Dios. Ahora sí, vamos al primer bloque. Ubícate en el capítulo 4, el versículo 1 al versículo 7, y vamos a estar un poco viendo el escenario del encuentro. Versículos 1 al 7. Juan 4, 1 al 7. Jesús, al saber que los fariseos observaban cómo sus discípulos bautizaban más que los del Juan el Bautista, deciden dirigirse a Galilea pasando por Samaria. Y he aquí el detalle importante. Lo que parecía un desvío, en realidad era el camino recto, pero para los judíos parecía un desvío, en realidad era un plan divino. Mientras que los discípulos van a por comida, Jesús se queda solo en el pozo, justo en el lugar donde una mujer va a llegar cargando con sus vasijas, pero no solamente con sus vasijas, sino cargando con su propia historia, cargando con su propia vergüenza. Y esta mujer está a punto de encontrarse con el Mesías. Ella no lo sabe, pero esto va a ser un encuentro transformador. Así que Jesús decide pasar por Samaria mientras viaja de Judea a Galilea. A pesar de que los judíos preferían evitar esta ruta, como ya hemos mencionado. En este trayecto, Jesús llega al pozo de Jacob, un lugar que tiene un profundo significado. Es histórico, es emblemático, es cultural, pero también con una profunda carga identitaria para el pueblo samaritano. Allí, fatigado, cansado, solo, se sienta mientras sus discípulos van a la ciudad a por comida. Este pozo, que había sido una fuente vital para generaciones, se convierte en el escenario de un encuentro divino, donde Jesús espera no solo satisfacer su necesidad física, sino que también quiere alcanzar a una persona especial. La Biblia no menciona su nombre, la Biblia no menciona muchos detalles, pero Jesús la conoce en lo más ínfimo de su ser. Así que Jesús va a saciar su propia necesidad física, pero va a alcanzar a una persona con necesidad espiritual. Es interesante notar que este encuentro del capítulo 4 contrasta con el que tuvo previamente en el capítulo 3, con el encuentro de Nicodemo, un líder religioso, un líder de los judíos. Mientras que Nicodemo era un fariseo, un hombre importante, venía por la noche al encuentro con Jesús por temor. Esta mujer samaritana, de reputación cuestionable, llega en pleno día. Así que Jesús, con un enfoque singular, no hace distinciones, ya sea un maestro judío o una mujer samaritana. Ambos necesitan su mensaje de salvación. Jesús quiere salvarlo a ambos. Así que Jesús inicia un diálogo con una petición aparentemente simple. En el versículo 7, acompáñame. Jesús va a decir en el versículo 7, mujer, dame de beber. Esta simple acción, esta simple petición, rompe con dos grandes tabúes del tiempo de Jesús. El primero, que un hombre no debería iniciar una conversación con una mujer desconocida. Y el segundo, que un judío no debería pedirle nada a un samaritano. Así que con esta solicitud, Jesús comienza a derribar barreras
y establece un modelo de evangelismo que no se detiene ante las diferencias étnicas, ni las diferencias sociales, ni culturales, y que llega hasta nuestros días. Tú y yo tenemos que alcanzar a todos sin importar nada, ningún trasfondo cultural, étnico o social. Así que quiero preguntarnos, ¿cómo podemos aprender a ver cada encuentro como una oportunidad para mostrar el amor de Dios, incluso cuando parece insignificante? Estas preguntas siempre las comparto para que podamos interiorizar nuestro estudio. Así que si puedes meditarla, sería genial. Vamos al siguiente bloque. La mujer junto al pozo. El capítulo 4, los versículos 8 al 15. Vamos a estar ahí ubicados. Capítulo 4, versículos 8 al 15. La mujer samaritana se sorprende por la petición de Jesús. Los judíos no solo evitaban a los samaritanos, sino que no recibían nada a cambio de ellos para no contaminarse. Así que Jesús, al pedirle agua, abre una puerta para una conversación que pronto se transforma en algo mucho más profundo que una simple conversación entre una mujer y un hombre, entre dos personas, en un pozo. Como con su encuentro con Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás, de cada persona. En respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío le pidiera un favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano. Aquí la conversación cambia de tono. Cuando Jesús menciona en el versículo 10, agua viva, fíjate lo que dice. Jesús respondió y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta idea impacta a la mujer. ¿Qué es esta agua que podría liberar su vida de las cargas y la sed de siempre? ¿Qué agua es esta, el agua viva? La promesa que Jesús hace parece un poco irreal. Podríamos decir, como decimos aquí, le está vendiendo la moto. Es un vende humo, pero no. Esto es una promesa real y a la vez también deseable. Por eso se despierta ese deseo en esta mujer. Y la mujer responde con cierto escepticismo. El versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Al igual que Nicodemo, ella no entiende todavía que la sed a la que Jesús se refiere va más allá de lo físico, que el agua viva va más allá del agua que hay en el pozo. Jesús se está refiriendo a la necesidad de un nuevo nacimiento, la necesidad de una experiencia de salvación, la necesidad de propósito, de identidad, de redención no solamente de lo físico, sino de toda la persona, del alma. Y la mujer, aunque consciente o inconscientemente, Jesús tiene una intención, porque Jesús es intencional. Así que esta sed, la sed de esta mujer, es una semilla de libertad, es una semilla de perdón que Jesús va a utilizar, en el sentido de que esta semilla son sus luchas diarias, son sus faenas, son sus preocupaciones y son sus dudas. Así que Jesús va a utilizar esto para liberarla, para perdonarla. La mujer no comprende de todo el significado y responde de manera literal. Jesús aprovecha su conocimiento para abrir una conversación más profunda sobre la vida espiritual y sobre todo el verdadero propósito de su visita a Samaria. No es el pasar por el camino, no es el agua, no es romper con las reglas y ser revolucionario, es cambiar vidas. Así que Jesús le ofrece una transformación, un agua que salta para vida eterna. Y al ver que esta conversación empieza a tocar áreas más personales, la mujer intenta desviar el tema, mencionando la rivalidad entre judíos y samaritanos en cuanto a la adoración. Sin embargo, de esto hablaremos más adelante. Así que
quédate conectado al estudio porque todavía faltan partes importantes. Pero quiero preguntarte, ¿qué áreas de nuestra vida intentamos evitar hablar con Dios? Intentamos abrirnos con Dios. ¿Y cómo podemos permitir que Él las transforme? Pasamos al siguiente bloque. Señor, dame de esa agua. El capítulo 4, versículos 16 al 25. Acompáñame. La mujer interpretó las palabras de Jesús acerca de esta agua viva en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. La respuesta de la mujer al ofrecimiento de agua viva por parte de Jesús lo encontramos en el versículo 15. Vamos a leer. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed jamás y no venga aquí a sacarla. Esta idea del agua viva que Jesús le ofrecía resonó en la mente, resonó en el corazón de esta mujer, sobre todo porque le evitaría el dar más viajes al pozo y reduciendo el riesgo de que se encontrara con otros vecinos, con otras personas del pueblo y así no la juzgaran ni la criticaran. En un giro inesperado, Jesús cambia de tema y le dice que llame a su esposo. La mujer responde con verdad parcial de que no tiene esposo, a lo que Jesús revela su conocimiento completo de su situación personal. Lo encontramos en el versículo 18. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que el hombre que vive actualmente con la mujer tampoco es su esposo. Y esta revelación que Jesús le hace impacta profundamente a la mujer, pues se da cuenta de que Jesús conoce más profundamente de lo que ella imaginaba, sin haberla juzgado ni criticado. Jesús no está interesado en humillarla, sino en que reconozca su propia sed espiritual. Con esta revelación, Él le permite ver su necesidad de una vida transformada y de una relación con Dios que no dependa de su situación social o moral. Al ver que esta conversación comienza a tocar áreas más personales, la mujer intenta desviar el tema, mencionando la rivalidad entre judíos y samaritanos en cuanto al tema de adoración. Así que Jesús la guía de vuelta a lo esencial. Y mirad lo que dice el versículo 24 porque es tremendo. El versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, personas que buscan la auténtica comunión con Dios. Lo que Dios busca es un corazón sincero, es una vida transformada. Así que la conversación se dirige al lugar de adoración, un tema central en las divisiones entre judíos y samaritanos. La mujer menciona el monte Gerizim, el lugar sagrado de los samaritanos, y en contraposición con el de Jerusalén. Sin embargo, aunque esto es importante, Jesús declara que su verdadera adoración no se centra en un lugar físico, sino en adorar en espíritu y en verdad. Como dije antes, Jesús vuelve a traer a la mujer de lo físico, del monte, de Samaria, de Gerizim, de Jerusalén, y la vuelve a traer a decirle, esto va más allá del lugar. Tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la verdad. Este concepto es revolucionario para la época y especialmente para esta mujer. Jesús está señalando que el acceso a Dios ya no depende de una ubicación específica, ya no depende de una herencia cultural. Él abre la puerta para una adoración basada en el corazón, una revelación que nos lleva a que la relación con Dios tiene que ser viva y sincera y está, además, disponible para todos. Y esto es maravilloso. A mí, por lo menos, me encanta saber, de hecho, que también tú y yo, por lo menos yo me siento hijo de esa revelación, me siento hijo de esa apertura de la salvación, porque Jesús vino a salvarnos a todos,
La pregunta sería, ¿le permitimos transformarnos y guiarnos hacia una verdadera adoración en espíritu y en verdad? Esa es la verdadera pregunta. Ya no tradición, herencia, lugar, sino si nosotros le permitimos que transforme este lugar, el corazón. Vamos al siguiente bloque. Estamos casi en la parte final y quiero que te quedes conmigo un momento más. La revelación de Jesús, versículos 26 al 30. Vamos a estar ubicados ahí. El encuentro se convierte en una revelación tremenda. En el versículo 26, ahí lo leemos. Versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy, dice Jesús. Esta mujer, una nadie para muchos, una mujer insignificante, se le confía el secreto más grande e importante. El Mesías esperado está aquí. En medio de su vida quebrantada, en medio de su vida herida, ella ve la plenitud de Dios. Ella ve al Mesías esperado. La mujer queda impactada. Hombre, yo también quedaría impactado. Yo creo que tú también. Todos quedaríamos impactados. Así que esta revelación de Jesús impacta, especialmente cuando Él se identifica abiertamente como el Mesías. Algo que Él no había hecho con nadie más en Israel. ¡Wow! Me hubiera gustado tener ese privilegio. Sin embargo, tú y yo tenemos también el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de recibir al Salvador del mundo. Este acto, realizado en un contexto cultural que rechazaba a los samaritanos, que rechazaba a las mujeres como testigos, y sobre todo esta mujer, que era considerada socialmente una marginada, tiene un profundo significado. Y quiero que tú puedas interiorizar esto. Jesús no solo desafía las normas culturales, sino que demuestra que el mensaje del Evangelio es para todos. Es para ti, es para mí, pero también para aquellos que aparentemente no lo necesitan o aquellos que no serían bienvenidos. Después de escuchar a Jesús, la mujer deja su cántaro y se va corriendo. Literalmente dice el texto que se va corriendo a la ciudad. Este acto de dejar el cántaro es simbólico. El hecho de que Juan lo mencione es más profundo del acto en sí, ya que en el cántaro llevaba el agua física, la cual había sido la razón de su viaje en el pozo. Este gesto simboliza el abandono de su vida pasada, de sus preocupaciones mundanales, y simboliza su entrega a la misión de compartir la buena nueva, el Evangelio. Ahora, habiendo encontrado algo mucho más valioso, abandona el cántaro, mostrando cómo el agua de vida que Jesús le ofreció superaba su necesidad física de agua material. Y también lo que nos dice Corintios capítulo 5, versículo 17, dejando aquello que queda atrás y transformándonos en una nueva criatura, en una nueva creación. Aquella mujer que fue al pozo por agua, ahora lleva un agua mucho más profunda, el mensaje de salvación. Ese es el agua que tú también y que yo también tenemos que llevar. Este acto simboliza cómo un encuentro con Jesús transforma nuestras prioridades, transforma nuestro orden de prioridades y nos llena de un propósito nuevo. Esta mujer, que hasta el momento era conocida por su vergüenza, por su aislamiento social, se convierte en un testigo que proclama la llegada del Mesías, diciendo a todos lo que dice el versículo 29. Mirad, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Este cambio en su vida demuestra el poder transformador
de un encuentro con Cristo, de un encuentro personal con Jesús. Quien se encuentra con Jesús no queda igual, no sale igual. Su vida queda transformada para siempre. Así que su experiencia se convierte en un testimonio que afecta a toda la comunidad de Samaria, de Sicar. Así como ella conoció y necesitó tiempo y una conversación profunda para entender quién era Jesús, nuestra transformación puede llegar únicamente cuando abrimos el corazón y le permitimos a Jesús que transforme nuestras áreas más profundas y nuestras áreas de necesidad e incluso aquellas áreas que nos avergüenzan. El testimonio de esta mujer se convierte en una invitación para que muchos samaritanos también busquen a Dios. La historia es un recordatorio de cómo Dios utiliza a aquellos que el mundo considera imperfectos, rechazados, pecadores, para llevar su mensaje de esperanza y redención. Muchos samaritanos, dice la palabra, creen en Jesús primero por el testimonio de ella y luego por las palabras de Jesús mismo. Pregunto, ¿estamos dispuestos a dejar nuestro cántaro de cargas, de pasado, de vergüenza, para compartir lo que Dios ha hecho por nosotros? Hoy es el día. Hoy es el día. Y llegamos al último bloque, el testimonio de los samaritanos. Versículos 31 al 42. Y decían, vamos a leer el versículo 42 porque me encanta. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros mismos hemos oído. Así que el impacto del testimonio de la mujer en la ciudad de Sicar es evidente. Está claro, dice que al principio empiezan a creer. La atención es llamada por el testimonio de esta mujer. Muchos samaritanos, inicialmente movidos por su mensaje de esta mujer, van a buscar a Jesús. Y después de escucharlo, creen en Él. Esta respuesta muestra el poder de un testimonio genuino. Cuando una persona es cambiada por el encuentro con Jesús, su vida misma se convierte en una prueba viva del poder del Evangelio. Te conviertes en una Biblia leída, en una carta leída para los demás. Jesús se queda 2 días en Samaria, dice la palabra. Y durante ese tiempo, su mensaje toca a muchos corazones. Los samaritanos, tradicionalmente rechazados por los judíos, reconocen en Jesús al Salvador del mundo. Gloria a Dios. Esta afirmación es profunda. No sé si lo estás entendiendo. Revela cómo los samaritanos entendieron la universalidad del mensaje de Dios, más allá de las barreras culturales y más allá de la religión judía. Al contrario de muchos en Jerusalén, quienes vieron a Jesús solo como un maestro o como un profeta, los samaritanos ven en Jesús al Salvador, al Mesías. Este reconocimiento es un testimonio de cómo aquellos que son marginados y considerados externos, rechazados, muchas veces pueden tener una perspectiva más pura, más sincera y abierta para recibir la verdad de Dios. Así que si tú conoces a alguien que tú entiendes que no quiere y no tiene nada que ver con Dios, deja ese prejuicio y ve y toca y habla y abraza a esa persona, porque con certeza Dios, el Evangelio de Dios, es poderoso. Así que el Evangelio de Juan nos recuerda que la obra de Jesús en Samaria fue significativa. Este relato subraya que el amor de Dios no conoce fronteras y que su salvación es para todos, sin importar su trasfondo cultural, étnico o social. Jesús demuestra que su misión es rescatar a todos los que están perdidos y hambrientos de esperanza.
Estamos compartiendo el mensaje de Cristo de manera que otros puedan encontrarse personalmente con Él. Hemos llegado a la parte final. Esta semana hemos aprendido cómo Jesús no solo cruzó fronteras físicas, materiales, sino también barreras sociales, culturales y sobre todo espirituales. Su encuentro con la mujer samaritana es un recuerdo de que su amor, de que su misión es para todos, sin excepciones. Y como ella, tú y yo somos llamados a compartir lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Somos llamados a ser testigos de la gracia que cambia vidas. Jesús y la mujer samaritana también nos muestran que no importa quiénes seamos o qué pasado tengamos, el Evangelio está abierto para todos. El Evangelio nos alcanza a todos y cada uno de nosotros, escucha bien, tiene una historia y en las manos de Dios, incluso lo que nos avergonzaba, incluso aquello que no nos hace orgullosos, puede convertirse en una herramienta poderosa para el reino de Dios, en un gran testimonio que transforme y lleve a otros a Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra vida sea un testimonio para aquellos que aún no conocen a Jesús, sin importar las barreras sociales o culturales? Que así sea, que digamos, sí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús, amén. Quiero animarte a que puedas suscribirte, a que puedas compartir este material con otras personas para que sean bendecidos también, que dejes tus comentarios y que dejes también tu like. Nos vemos con la ayuda de Dios la semana que viene. Un fuerte abrazo y cuídate.